Terapia manual en estiramiento de músculos. El primer estiramiento consiste en los músculos extensores radiales, largos y cortos del carpo. Posición. El paciente se sitúa en decúbito supino. Lateralmente a la camilla de tratamiento se sitúa el pie del terapeuta. El brazo del paciente está colocado en 90 grados en antepulsión y rotación interna. La mano caudal del terapeuta abarca todo el metatarso del paciente. La mano craneal está colocada en la parte dorsal del codo. Estiramiento. Con el codo del paciente ligeramente flexionado, colocar la muñeca en flexión, pronación y en una máxima flexión palmar e inclinación cubital. Se le solicita al paciente que intente una extensión e inclinación radial de la muñeca. Este estiramiento consiste en abarcar la extensión en la articulación del codo. Transversal del grupo de extensores. Posición. El paciente se encuentra en posición de cúbito supino. La posición del brazo debe estar en abducción, ligera flexión del codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta se sitúa lateralmente y perpendicular al brazo del paciente. Posición de las manos del terapeuta. Colocamos los pulgares desde lateral en el antebrazo y los dedos sirven como contraapoyos. El estiramiento consiste en llevar los pulgares hacia medial. Estiramiento transversal del grupo de flexores. Posición. Posición del brazo del paciente en ligera abducción, supinación y extensión dorsal. La posición de las manos. Los pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras musculares y el resto de los dedos sirven contra apoyo. El estiramiento se realiza ahora hacia cubital. Estiramiento transversal del músculo bíceps braquial. La posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. Su posición del brazo debe estar en abducción, rotación externa, retropulsión y ligera flexión del codo. Y en pronación. El terapeuta está sentado lateralmente al paciente. La posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos hacen contraapoyo. El estiramiento debe ir hacia medial y transversal al transcurso de las fibras del músculo bíceps braquial. Estiramiento del músculo subescapular. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. Lateralmente a él se sitúa el terapeuta. El brazo del paciente debe estar en 90 grados de abducción y 90 grados de flexión de codo. La mano proximal del terapeuta fija la escápula hacia ventrocaudal y la coloca sobre el acromion. La mano distal sujeta el codo flexionando al paciente. En esta posición, la articulación del hombro del paciente se encuentra en una rotación externa. Se le solicita al paciente que intente hacer una rotación interna. Este estiramiento sirve para aumentar la rotación externa de la articulación de hombro. Estiramiento del músculo redondo menor. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. La articulación del hombro se debe encontrar en antepulsión de 120 grados y una aducción. Caudal al paciente. Se sitúa el terapeuta de pie. La mano distal del terapeuta fija la escápula por su borde lateral y la mano proximal agarra la parte distal del brazo. El estiramiento consiste en colocar la articulación del hombro del paciente en una rotación interna. Asimismo, se le solicita al paciente que contraiga su brazo en dirección de rotación externa.
Este estiramiento consiste en aumentar la rotación interna en la articulación del hombro. Estiramiento transversal del músculo pectoral mayor. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. La posición del brazo del paciente debe estar en rotación externa y en abducción. El terapeuta se coloca de pie situado del lado caudal del paciente. La posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares del terapeuta abarcan el músculo desde medial y el resto de los dedos se sitúan en la parte anterior del hueco axilar, sirviendo de contraapoyo. El estiramiento consiste en hacer un deslizamiento hacia el látero caudal transversalmente al transcurso de las fibras musculares. Estiramiento del músculo pectoral menor. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. Lateralmente, junto a la camilla, se sitúa el terapeuta de pie con la mirada en dirección a la cabeza del paciente. En el lado afectado, la escápula sobresale de la camilla de tratamiento. La mano distal del terapeuta fija el tórax en el extremo external de la segunda a la cuarta costilla. La mano proximal está situada plana en la parte anterior sobre la apófisis coracoides. El estiramiento consiste en dar un empuje hacia dorso craneal en el hombro con la mano proximal. La contracción. Solicitar al paciente que intente mover el hombro hacia ventrocaudal en dirección a la cadera del lado opuesto. Estiramiento transversal del músculo pectoral menor. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. La posición del brazo del paciente se debe encontrar en ligera abducción y rotación externa. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Colocar los dedos de ambas manos estiradas unos sobre otros, siguiendo la dirección de las fibras musculares, distalmente a la apófisis coracoides. En el estiramiento debemos empujar las fibras hacia lateral y caudal, transversalmente al transcurso de las fibras musculares. Estiramiento transversal de los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Posición. El paciente se sitúa en decúbito supino. La posición de la columna vertebral cervical debe estar en inclinación lateral hacia el lado contrario. Posición de las manos. Colocar el borde radial del índice y lateralmente en el hueco del músculo. El estiramiento para el músculo escaleno anterior debe ser empujar hacia ventral y para el músculo escaleno medio empujar hacia dorsal. Estiramiento del músculo elevador de la escápula. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. Detrás de él se coloca el terapeuta de pie. La cabeza del paciente debe sobresalir de la camilla. En el lado afectado de una mano del terapeuta fija el ángulo superior de la escápula hacia caudo lateral. La otra mano está colocada dorsal en el occipucio del paciente. Para el estiramiento, colocar la cabeza en flexión, inclinación máxima y ligera rotación hacia el lado contrario y efectuar una tracción. Estiramiento transversal del músculo elevador de la escápula. Posición. El paciente se coloca en decúbito supino. La posición de las vértebras cervicales deben de estar en ligera flexión e inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario. El terapeuta se sitúa de pie del lado contrario. Posición de las manos.
Los pulgares desde ventral se colocan en la zona del triángulo hómeo-clavicular y los dedos restantes sirven de contrapoyo. Para el estiramiento, la mano proximal del terapeuta va hacia caudal y la mano distal va hacia cefálico. Estiramiento transversal del músculo esternocleidomastoideo. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. La posición de la columna cervical debe estar en ligera inclinación lateral hacia el lado contrario y algo de rotación hacia el mismo lado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario del paciente. Posición de las manos. Los pulgares se colocan desde ventral y medial y los dedos sirven de contraapoyo. El estiramiento consiste en dar un empuje hacia dorso lateral, transversalmente al transcurso de las fibras musculares. Estiramiento transversal de los músculos cortos de la nuca. Posición. El paciente se coloca en decúbito prono y el terapeuta se sitúa de pie lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se colocan uno sobre otro desde medial, lateralmente entre el occipucio y la apófisis espinosa C2. El estiramiento consiste hacia lateral y transversalmente al transcurso de las fibras musculares. Estiramiento del músculo trapecio en su porción descendente. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino y detrás de él se encuentra sentado o parado el terapeuta. La cabeza del paciente se encuentra fuera de la camilla. Una mano del terapeuta fija la escápula del lado afectado a través del acromion hacia caudal lateral. La otra mano está colocada dorsal en el occipucio. El estiramiento consiste en colocar la cabeza del paciente en flexión, inclinación lateral máxima hacia el lado contrario y una ligera rotación hacia el lado afectado y ejercer una tracción. Se lo solicita al paciente que intente realizar una inclinación lateral hacia el lado afectado. El estiramiento consiste en empujar más en la escápula hacia caudo lateral. Estiramiento transversal del músculo trapecio en su porción descendente. Posición. El paciente se encuentra en decúbito prono con la cabeza en posición media. Opcional. La colocación de la columna vertebral cervical debe estar en inclinación lateral hacia el lado contrario y rotación hacia el lado de tratamiento. Para fijar el hombro se coloca el brazo de la parte a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. El terapeuta fija sus pulgares hacia dorsal en posición al resto de los dedos. El estiramiento es hacia craneal y ventral, transversalmente al transcurso de las fibras musculares. Estiramiento de los músculos romboides mayor y menor. Posición. El paciente se encuentra en decúbito prono con los brazos colgados lateralmente. La cabeza del paciente está rotada hacia el lado afectado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario del músculo acortado a la altura de la cabeza del paciente. La eminencia tenar de una de sus manos del terapeuta se ajusta en el borde medial y la parte craneal en el borde de la escápula. La otra mano se sitúa sobre el otro lado y sirve de contraapoyo. El estiramiento consiste en dar un empuje hacia el borde craneal de la escápula hacia el látero caudal. Los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Posición. El paciente se encuentra en decúbito supino. La pierna del lado estirar está colocada sobre la pierna flexionada. El brazo se coloca elevado en aducción y rotación externa. El terapeuta se encuentra de pie en el lado contrario de la cabeza del paciente.
Una de sus manos agarra el brazo elevado del paciente y la otra fija la parte inferior del tórax. El estiramiento: se coloca el brazo del paciente en rotación externa hasta el grado final. Se le solicita al paciente que contraiga dosificadamente en dirección de retropulsión y rotación interna. El estiramiento consiste en elevar más el hombro. Estiramiento transversal de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Posición: el paciente se encuentra en decúbito lateral y apoya la cabeza sobre su brazo inferior. La pierna de abajo está colocada en flexión y la de arriba en extensión. El brazo de arriba está en antepulsión, rotación interna y aducción. El terapeuta se sitúa de pie por delante del paciente. Posición de las manos: los pulgares y las eminencias tendares se colocan desde ventral en la zona dorsal del hueco axilar y el resto de los dedos en oposición a los pulgares. El estiramiento consiste hacia dorsal, transversalmente al transcurso de las fibras musculares. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo. Oposición: el paciente está tumbado en decúbito prono y los brazos cuelgan del lado de la camilla. Posición de las manos: las manos del terapeuta están colocadas una junto a la otra, del mismo lado, sobre el músculo dorsal largo. El estiramiento consiste en ir cambiando el ritmo y llevar un estiramiento hacia lateral. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo, variante. Posición: el paciente se encuentra en decúbito lateral. Colocar el segmento a tratar en inclinación lateral. El lado situado arriba es el que debe estar más estirado. Posición de las manos del terapeuta: colocar los dedos de ambas manos planos desde medial en el músculo. Para la fijación de la inclinación lateral, colocar los dos antebrazos en el tórax y la pelvis. El estiramiento debe ser hacia lateral.